buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy, lunes 10 de febrero de 2020. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, iniciamos la audición de hoy. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 33 minutos. Antes de empezar con tantas cosas que se pueden hablar hoy, quiero enviar un saludo a Angelina Díaz Aguilar, una de las 18 mujeres del CUA, una de las 9 que aún viven, que fue entrevistada la tarde del viernes aquí en Radio La Primerísima en el programa Tu Gente por Tirsa Sáenz. Una extensa y emotiva entrevista en donde doña Angelina, habla no solamente de su gran amiga Petrona Hernández, Amanda Aguilar, su gran tutora, su madre en la práctica, sino también habla de Jacinto Hernández, hijo de Petrona, y su esposo, caído en combate en Cuscahuas en 1975. Muy emotiva esa entrevista. Saludamos para doña Angelina allá en Rancho Grande, donde vive. Hay varias mujeres del CUAC que están enfermas. El viernes empezó la semana de homenaje a Amanda Aguilar con una exposición fotográfica, pero ya han habido otras actividades sábado y domingo y seguirán habiendo hasta el 14 de febrero, que es el aniversario del fallecimiento de Amanda Aguilar. Es el 13º aniversario. Angelina dice algunas cosas que hay que ponerle atención. Además de cuestiones ideológicas, quiero ponerle atención, quiero llamar la atención sobre dos cosas que dijo. Ella dice que su compromiso con la revolución no está en discusión, que ella sigue trabajando, pero lamenta que 2 de sus hijos estén desempleados. Un llamado a las autoridades del Frente Sandinista en el departamento de Matagalpa. Tal vez se puede ayudar a resolver esa situación. Y Angelina tiene 75 años. Y ella también dice que los colaboradores de la guerrilla del Frente Sandinista, muchos de ellos están abandonados en Río Blanco. Para que también le pongamos atención, pues. Me parece a mí que es de justicia. Quiero enviar un saludo también al padre Antonio Castro. Falleció su hermana, Elba Castro. Él pudo despedirse, se había ido la semana antepasada a despedirse y ahora ha tenido que retornar. Van a traer sus restos aquí a Nicaragua. Aquí será sepultada doña Elba Castro, que falleció en Miami después de una dolorosa enfermedad. Hermana de Toñito Castro, el padre Toñito Castro. Salud, ya me sé la identidad de Flor y Canto, culpa de su abuela, doña América Herrera. Saludos a Xochitl Arauz, fiel oyente de Sin Fronteras, dice ella, pues no, a mí no me consta, ¿me entendés? Bueno, hablemos un poquito de José Antonio Sanginés, Goyito. Fallecido poco después de la medianoche del sábado, o sea, al amanecer del sábado, 2:30, 2:40 de la madrugada, y tenía muchos años de estar enfermo. Su esposa había muerto hace como año y medio, algo así, y estuvo muy enfermo José Antonio Sanginés, que aunque él ya no era sacerdote, hacía muchísimos años, todo el mundo le seguía diciendo el padre Sanginés, fue jesuita. Sanginés tuvo un papel relevante en los finales de los años 60. Él
inició el trabajo social, organizativo de las comunidades campesinas de Ticuantepe a finales de los años 60, principios de los 70. Ya después ese trabajo fue continuado por otros jesuitas, pero él fue el que lo empezó. Y en 1971 él estaba en la UCA. El rector era León Palé, somocista hasta los tuétanos, pariente de los Palé somocistas, pero él era somocista, ¿no? Entonces había una protesta estudiantil por los prisioneros políticos del Frente Sandinista y la Guardia, León Palé llamó a la Guardia para que la Guardia ingresara a la UCA. Y el que lo impide es el padre Sanginés, impide una masacre. Por esa razón, a Sanginés lo expulsan, le dan 24 horas para salir del país. Incluso por primera vez en aquel momento hubo una asamblea de sacerdotes de Managua reclamando al recién nombrado arzobispo de Managua, o Miguel Obando y Bravo, porque no se había pronunciado por la expulsión de Sanginés. Sanginés expulsado, hay dos fotos famosas. Hay una cuando él está haciendo la V de la Victoria, dando la vuelta en la escalinata del avión. Hay otra subiendo. Y Sanginés prometió regresar. Él fue expulsado, se radicó en Panamá, donde trabajó sobre todo en el barrio Chorrillo, destruido en 1989 por la Marina norteamericana, por la aviación norteamericana, la salvaje invasión que costó más de 3.000 muertos solamente en la capital panameña, y ahí destruyó ese barrio, el Chorrillo, donde él trabajó. Y ahí en el Chorrillo él se involucra con el Frente Sandinista, empieza a colaborar, y era correo, llevaba guerrilleros desde Panamá hasta la frontera con Nicaragua. Ya después decide abandonar la orden jesuita y se incorpora totalmente a la guerrilla en el Frente Sur. Es uno de los fundadores del Ejército Popular Sandinista con el rango de capitán. En el decreto del 15 de julio de 1980 él está entre esos primeros oficiales del Ejército Popular Sandinista. Creo que se retira con el grado de teniente coronel o de coronel. Pero tuvo una destacada participación Sanginés. El comandante Leopoldo Rivas, Polo Rivas, estuvo en sus funerales. La única corona que había en su sepelio era la del sandinismo histórico. También estaba en sus funerales el exalcalde de Managua, Dionisio Marenco, Ana Isabel Morales, entre otros compañeros. Deja una hija ya mayor de más de 30 años. Pero bueno, murió Sanginés, pues. ¿Qué más? Bueno, hablemos un poquito de El Salvador. Hay un dato, un dato. Espérame que aquí lo tengo. Es que esto pasó ayer, pero es relevante. ¿Se acuerdan que hace como 2 años hubo un asesinato en Brasil que conmocionó no solo a Brasil, sino fue de un gran impacto internacional en el hemisferio occidental, porque se trataba de una concejal afrocaribeña, Marielle Franco, una muchacha muy, muy guapa, muy inteligente, con un gran liderazgo en Río de Janeiro, y fue asesinada. Así. Pero era una mujer pública, de mucha presencia mediática, y la asesinaron. Pues aquello fue brutal. Tiempo después se supo que
probablemente el presidente de Brasil actual, Bolsonaro, fue el autor intelectual de ese crimen, ¿verdad? Entonces ayer mataron al principal ejecutor del asesinato, que se llamaba Adriano Magañez Danobrega. ¿Cuál es la relevancia? Este tipo fue capitán de las fuerzas especiales de la policía militar y fue condecorado por la medalla más importante que otorga el estado de Río de Janeiro, la medalla Tiradentes, en 2005. En esa época, quien tuvo la iniciativa fue un hijo de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que hoy es Flavio Bolsonaro, que hoy es senador, tipo de extrema derecha. Entonces queda cada vez más claro, probablemente lo matan por eso, para que no hable. Quizás estaba chantajeando, quién sabe, mano. Pero lo mandaron a matar. Es que la extrema derecha no anda con cuento. Lo mandaron a matar. Bueno, el otro dato es lo que está pasando en El Salvador, que creo que se ha desnudado Nayib Bukele, como el político que realmente es. Miren, los gringos han diseñado una estrategia a partir de más o menos 2005 por ahí, que trata de adueñarse de los espacios políticos creados por la izquierda en América Latina, asumir como propio esos discursos y desde discursos de izquierda ocupar posiciones de poder, incluyendo la presidencia, para desnaturalizar esas ideas de izquierda y fortalecer el sistema capitalista con posiciones de derecha. Es decir, disfrazar de izquierda a políticos de derecha, formados por ellos. Aquí en Nicaragua ustedes saben que hay montones de esos políticos baratos que sabemos que son somocistas, pero que tienen un discurso aparentemente progresista. Digamos, su obra más acabada es Bukele, al que llevan de la mano, primero con el FMLN, gracias a su padre, que ya falleció, que sí era un hombre progresista. Lo llevan de la mano con el FMLN, alcalde en Nueva San Salvador, después alcalde de San Salvador, lo rompe con el FMLN y se hace presidente de la República. Con un nuevo partido, Nuevas Ideas se llama. Pero este individuo con un discurso progresista, rompedor, rompesistema, ¿verdad?, que está contra la clase política, contra la corrupción, que va a pacificar el país, a acabar con las pandillas, que con él nadie va a robar, que él va a ser impoluto, contra Arena y contra el FMLN. Un discurso tratando de manifestar una equidistancia, pero con un discurso de justicia social, que los pobres, que no sé qué. Pero una vez que ha llegado al poder, ha sacado la garra. Y ayer quedó retratado. Ese es el verdadero Bukele. Me pregunto, todos esos somocistas que, por cierto, están apadrinados por Bukele, tan apadrinados que Bukele les paga la estadía en El Salvador cuando andaban peleándose y los vuelve a unir ahí. Bueno, de la mano de la CIA, que tiene su estación en San Salvador, pero bueno, Bukele es el que paga. ¿Qué van a decir ahora con lo que pasó ayer? Miren, y realmente aquí queda totalmente descarnada la figura de Bukele, porque se ponía a pelear con los diputados por un préstamo que no le aprueban. Entonces parece estúpido, ¿verdad? Como no le han aprobado un préstamo, entonces les dice: yo recurro a un artículo de la Constitución que me faculta convocar a la Asamblea Legislativa si hay una situación de emergencia o de catástrofe, que no la hay. Pero bueno, él invoca ese artículo y dice: yo la convoco y al que no llegue lo destituyo. Y además, si no quieren llegar, aquí les mando a los soldados. Les quitó las escoltas primero.
En El Salvador los diputados tienen que andar con escolta porque los pandilleros los pueden secuestrar o matar. Les quita las escoltas, después saca el ejército a la calle. Y el colmo, mete al ejército, a las tropas especiales del ejército, al salón plenario de la Asamblea Legislativa. No estoy hablando de un soldado, decenas de soldados ocupando los espacios en la Asamblea Legislativa. Y después llega él como emperador, se sienta en la presidencia del Parlamento y desde ahí dice, estamos por iniciar la sesión. Y se pone a rezar, el payaso, un payaso. Pero lo peor del caso es que continúa teniendo un gran impacto en el pueblo salvadoreño. Tiene un ejército de troll, maneja muy hábilmente las redes sociales, con un discurso rompedor que él está contra todo el mundo. Porque todos esos son corruptos, toda esa clase política corrupta de siempre. Yo soy el impoluto, yo soy el honesto, yo soy el honrado. Ya metió un montón de familiares al gobierno, no pasa nada. Así él, denunciando antes que habían parientes de los del FMLN en los gobiernos anteriores y él hizo lo mismo ahorita. Pero bueno, lo que quiero decir es que él queda totalmente al descubierto. O sea, él, por sus pantalones, se mete al plenario de la Asamblea Legislativa, ocupa el podium, acuerpado por guardias, por militares, armados hasta los dientes. ¿Con qué necesidad, verdad? Pero además mandó guardias a vigilar la convención del FMLN que había ayer. Y después, antes, desde la noche del sábado, mandó guardias a espiar a los diputados, tanto de Arena como del FMLN, en sus casas. Les mandó mensajes de todo tipo, por WhatsApp, por todos lados. Y además, los amenaza. Si no llegan, los voy a destituir, voy a hacer que la Corte los destituya. Pues no hubo quórum, no pudo hacer la sesión, no le pudieron aprobar su préstamo. Y él tuvo que dar marcha atrás, aparentando flexibilidad. ¿Ya? Y le vamos a dar otra semana para que lo aprueben. Y además diciendo voy a convocar al pueblo a una insurrección. Algo estúpido, pero una insurrección por un préstamo. ¿Qué es el fondo de esto? Bukele quiere el poder total y no lo tiene. Él tiene el poder ejecutivo. Como tal, control de las Fuerzas Armadas. Pero no tiene ni el poder electoral, ni el poder judicial, ni el poder legislativo. Y lo quiere todo. Ese es el fondo. Y lo quiere todo sin mediar elecciones, simplemente por sus pantalones, porque él es el bueno. Ahí vos no has escuchado condena de nadie. Han dicho, hacemos un llamado al respeto entre los poderes, al diálogo, no sé cuánto, lo que la Unión Europea, que la Embajada Yankee, no sé quién más. El Almagro dice que habló con Bukele y que Bukele siempre tiene un sólido respaldo de la OEA en su lucha contra la delincuencia, pero no habla de lo que hizo ayer. Aquí queda también al descubierto todas esas patrañas que te dicen que defienden a la democracia, la división de poder y no sé cuánta babosada. No es cierto, hombre. Y también te demuestra que la extrema derecha, por mucho que se disfrace de izquierda, la extrema derecha les resulta incómoda la democracia. No, es una camisa de fuerza. Y se quieren deshacer de los procedimientos electivos democráticos. Entonces están creando las condiciones para que el propio pueblo salvadoreño diga, está bueno, hombre, que disuelvan los diputados, son un montón de ladrones, que los disuelvan. Para él arrogarse las funciones legislativas. Es peligroso el giro que están tomando las cosas en El Salvador, y lo peor es que el FMLN no ha logrado levantar cabeza aún, están en un proceso de reorganización, tienen mucha menor influencia en la opinión pública hoy que hace un año. Tendrá que pasar algún tiempo para que la recuperen. Entonces prácticamente Bukele está sin oposición. Arena lo que negocia son reales, espacios. Si Bukele le es suficientemente generoso en sus ofertas, entonces Arena les va a ceder
y va a poner a los diputados a que sesionen a favor de él. El FMLN ya dijo que no acepta chantaje. Pero la opinión pública, creada sobre todo por los troles en las redes sociales, favorece a Bukele, eso hay que decirlo claro. Entonces hay una ruptura entre las fuerzas económicas que tradicionalmente han tenido una de las palancas del poder a través de su partido Arena. Hay un quiebre porque Bukele aparece con un nuevo grupo que defiende el sistema capitalista, que defiende a los gringos, pero que rompe con esa estructura oligárquica. Por cierto, qué barbaridad, ¿eh? ¿Qué aparecía ayer en la manifestación que convocó Bukele? La bandera de Estados Unidos. 2 banderas vi yo en una de las fotos. Es una vergüenza. ¿No? Hay algunos que dicen, también he leído eso. Bueno, hace algún tiempo lo leí, hace como 3 o 4 meses, pero pareciera que fuera cierto, ¿no? Que Bukele lo que quiere es anexar El Salvador a Estados Unidos como en el Estado 51. Que ese es su objetivo, su propósito. Pues tal vez, pero en este momento creo que quedó desnudado en su verdadera esencia. Y aunque quizás en este momento no está sufriendo consecuencias de disminución del respaldo en la opinión pública salvadoreña, sí le puede ocurrir a mediano, incluso a corto plazo. Porque lo de ayer, el espectáculo de ayer, esas fotografías, esos videos, donde el tipo entra como que si fuera un emperador con aquel montón de guardias, francotiradores en los edificios aledaños a la Asamblea Legislativa, absurdo, un absurdo total. Esas imágenes golpean sobre todo a la diáspora salvadoreña, que es muy nutrida. Son alrededor de 3 millones de salvadoreños que viven sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa. Y eso, esa diáspora salvadoreña tiene mucha influencia en su familia en territorio salvadoreño. Yo no creo que a la diáspora salvadoreña le guste lo que pasó ayer en El Salvador y va a terminar influyendo en el criterio de los salvadoreños que residen en El Salvador. A ver cómo evoluciona eso. Pues son las 6:55. ¿Sabes qué? Quería terminar. Vamos a hablar de Santos López hoy. Pero que quería terminar antes de eso. La lectura comentada del excelente análisis que hizo Yorli Gabriela Luna Delgado sobre la arremetida somocista de 2018. El viernes le estuvimos comentando una parte, sobre todo la parte vinculada a los que participaron engañados por el somocismo, y ahora vamos a ver la otra parte. Y me parece de actualidad en este momento porque ha estado sobre el tapete de discusión el tema de la generación del sandinismo histórico y las nuevas generaciones de sandinistas. Me parece un ángulo bonito el que aborda Yorli, un artículo que lo hizo en julio, agosto, entre julio y septiembre del año pasado y que se publicó en una revista brasileña en octubre del año pasado. Entonces dice Yorli: los que tuvieron habilidad de cambiar el terreno y los términos del conflicto mediante acciones cotidianas y colectivas fueron los de la militancia histórica del sandinismo, que muchas veces dejó a un lado contradicciones personales y puso a disposición toda su experiencia organizativa, fuerza moral y conciencia histórica para cambiar la correlación de fuerza. Esta es una frase de mucha profundidad y creo que de mucha exactitud también. Es decir, los sandinistas, los viejos sandinistas, que tenían sus propias contradicciones con el frente, con los dirigentes del frente o con el gobierno, dejaron eso a un lado y dijeron: espérate,
como pasó en Estelí. Espérate, ¿verdad? Aquí nosotros no vamos a permitir que nos maten, ni que sigan jodiendo al país. Se organizan y ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, ese sandinismo histórico puso a disposición toda su experiencia organizativa, su fuerza moral, su conciencia histórica para cambiar la correlación de fuerza. En esos espacios, dice Jorli, se encontraban bisabuelos que lucharon con Sandino contra Somoza, abuelos que defendieron la revolución en los años 80, padres y madres que lucharon contra el neoliberalismo. Juntos realizaron vigilancia colectiva día y noche a entradas de camino, barrios, las casas de familias amenazadas, las instituciones, cruzaron comida y fortalecieron el diálogo generacional, la cohesión social territorial, la comunicación personal y la identidad territorial. Creo que mejor descripción imposible. O sea, esa realidad te la conceptualiza teóricamente Jorli Gabriela Luna Delgado. Excelente. Dice también, hubo un diálogo generacional. Los sandinistas históricos revelaron quiénes eran a la juventud, que anteriormente los trataba muchas veces con menosprecio. Fueron revalorizados y reconocidos en los territorios, puesto que cargaron en sus hombros el destino del conflicto territorial. Ellos y ellas compartieron su experiencia organizativa, ideológica, liderazgo, y los jóvenes su experiencia en las redes sociales y su energía. Las distintas generaciones aprendieron mutuamente. Es notable que también se usaron las redes sociales para ir desmintiendo, clarificando, explicando y dialogando. Y todo esto es exacto, pues. O sea, realmente en la práctica, en el enfrentamiento con el somocismo, en la práctica hay un diálogo generacional, una colaboración generacional que permite derrotar al somocismo nuevamente. Con experiencia organizativa, territorial, ideológica, militar del sandinismo histórico y la energía de la juventud. También los conocimientos de la juventud en redes sociales, en otro tipo de lucha, que no la tienen. El sandinismo histórico la tiene la juventud, y eso, la conjunción de ambas cosas permite la derrota del somocismo. Y además permite aprender los unos de los otros. Porque hoy en día muchos sandinistas de mayores de 50, 55 años, que no sabían nada de redes sociales, ni sabían nada de lucha digital y esas cosas, lo han aprendido gracias al oficio y la experticia de la juventud. Dice Jorli, en entrevistas, combatientes históricos que lideraban los territorios plantean que no tuvieron ninguna duda acerca de la realidad sociopolítica. Entonces aquí vienen algunas entrevistas, que es lo que más quiero trasladar. Una entrevista realizada el 2 de abril. El sandinista, dice este compañero, tiene la conciencia que la realidad puede ser cambiada. En mi vida aprendí que todo cambia, pero orientar el cambio a favor de los más pobres, proyectos sociales. No soy sandinista hasta los 55 y me jubilé y dejo de luchar. Hasta el último aliento de vida tenés que luchar por Nicaragua con conciencia. Si entiendes los motores de la sociedad, de las fuerzas sociales, no te sentís inmovilizado, desmoralizado. Sentís seguridad que todo se puede cambiar. Otro testimonio del 2 de abril del 2019. Yo me integré al Frente en 1978. Era zapatero. En Huigalpa me integré con Ahmed Campos.
Sobreviví a la prisión, la tortura de Somoza, las masacres de la Contra, 3 veces secuestrado por los comandos de la resistencia. Tengo 7 heridas de bala en mi cuerpo y sobreviví a 37 emboscadas de la Contra. Y no podía permitir que lo que nos ha costado tanta sangre desde antes del 79 se fuera así por así. El enemigo es el mismo, las técnicas son las mismas, la valentía de los otros, los principios y los valores te dan valentía, coraje y no te importa morir por la patria. Hay que enseñar a los jóvenes a amar a la patria. Tercera entrevista. La historia de Nicaragua es dura. Los métodos cambian. Es el mismo enemigo desde Sandino. Lo más difícil fue no perder la calma. Fue una guerra psicológica, igual a la de la Contra. Son los mismitos métodos. Sigue Yorlis. Dice, en entrevista, 2 jóvenes vendedores ambulantes que participaron junto a los liderazgos históricos manifiestan que sentían una necesidad interna de participar. Mirá, dice uno de ellos, de 28 años, mi papá se murió en la guerra en los 80. Yo tenía 4 meses. Por eso fui a defender al pueblo por seguir sus ideales. Hay gente más pobre que yo y siempre he visto cómo le apoyan la educación, la salud, pero además me andaban persiguiendo los tranqueros por ser sandinista. Me amenazaban, llegaban a mi casa a tirar balas y me sentía más seguro en las barricadas. Me daba miedo, pero me sentía más unido con mi papá. Su papá ya muerto. Otro testimonio de otro vendedor ambulante. Sentía miedo, pero a la vez tranquilo. Sentía que era una lucha porque no es justo que quiten así por así al presidente. Yo sentía que era una necesidad. Hay que luchar. No podés pagar con mala moneda. Aprendí mucho de los viejos. Este muchacho tiene 22 años. La entrevista fue hecha en noviembre de 2018, o sea, ya tiene 23 y algo más. Continúo. Dice Yorli, en ese momento era muy peligroso ser reconocido como sandinista o asociarse con el sandinismo. Por lo tanto, los intereses económicos y políticos en los territorios se replegaron, cediendo terreno a quienes interesaba la verdad. Incluso mucha gente apolítica se molestaba por la discrepancia entre lo reportado en los medios y la realidad vivida, que en el proceso terminó marchando con el sandinismo. La crisis política llegó a ser una incomparable formación política en tiempo real para miles de jóvenes. Por tal razón, en 2018, el sandinismo movilizó a más personas en la calle que en todos sus 60 años de historia política. Asimismo, la economía popular fue la clave que evitó el desabastecimiento y carencia de productos básicos, garantizó la movilidad, alimentación, trabajo y continuidad y normalidad de la vida de los nicaragüenses. Las similitudes y paralelos son visibles en 3 momentos históricos de Nicaragua: la lucha de Sandino, la guerra de los Contras y un intento de cambio de régimen mediante un golpe suave en abril de 2018. Por un lado, la participación y financiamiento estadounidense, la participación de la Iglesia Católica, la oligarquía local, el uso del terror y los medios de comunicación replicando el discurso hegemónico. Por el otro lado, la resistencia territorial de las clases populares y su identidad siempre en resistencia, la capacidad de sacrificio, mística y dignidad del pueblo nicaragüense de pie. A Sandino, al gobierno sandinista en 1979 y al gobierno sandinista actual, respaldado aún por un amplio sector de la población, lo han intentado eliminar a Estados Unidos y sus aliados locales, no solo como actor político, sino de la mente y del corazón de las personas. A los 3 los menospreciaron, los incomprendieron, cooptaron consignas, maximizaron los errores, mintieron, desvirtuaron los hechos e intentaron e intentan asfixiarlos económicamente.
En los tres momentos se derramó sangre de hermanos nicaragüenses a ambos lados del conflicto, pero se revelaron los verdaderos valores y mística sandinista y la capacidad de creatividad del pueblo. La verdad sobre lo que pasó en Nicaragua en 2018 viene resurgiendo entre las grietas y fisuras en la versión dominante, pero ya poco impacto tiene en comparación con la destrucción causada y el dolor espiritual que enluta al pueblo. Sin embargo, las lecciones siguen presentes para muchas generaciones. El pueblo nicaragüense fue el sujeto político y actor fundamental para el cambio en la correlación de las fuerzas políticas de abril a julio de 2018. Desde la organización y comunicación comunitaria hasta las redes sociales, donde estaban en disputa los valores, la identidad y las historias individuales y colectivas. El diálogo generacional y la transmisión de valores hacia los jóvenes desde los líderes y militantes históricos del sandinismo cambió la relación de poder. La formación de valores y la identidad de los seres humanos es necesaria para construir nuevas realidades que sean capaces de resistir al sistema dominante. En este proceso es indispensable el diálogo y el relevo generacional para defender los territorios de las renovadas estrategias de control sistémicas. Solo los nicaragüenses deben decidir sobre el futuro de Nicaragua sin intervención externa, sin sanciones que hagan sufrir a los más pobres y dañen la vulnerable economía de aquel país. Se recuerda el lema del internacionalismo de antaño: Nicaragua debe sobrevivir. El extraordinario artículo, investigación de Yorlis Gabriela Luna Delgado, La otra Nicaragua, imperio y territorios en resistencia. La pausa, regresamos, son las 7:10. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:14 a.m. Alguien pide que saludemos a Carlos José Mena y a Ichel Mena, pero solo eso dice. No dice el barrio ni quién los saluda. Bueno, ya cumplí pues. A ver, este fin de semana se conmemoró en Yaraguina, su tierra natal, el aniversario del fallecimiento de Santos López, el coronel Santos López. Entonces vamos a aprovechar para contar algunas cosas, porque, a ver, no está clara tampoco la fecha de muerte. Gente que estuvo con Santos López hasta su muerte, como Rosy López, sostienen que Santos López murió el 10 de febrero, o sea, ayer. Pero se celebró el sábado el homenaje en Yaraguina, no sé por qué, pero yo creo que la fecha es el 10 de febrero de 1965, cuando fallece Santos López, y es importante la precisión histórica. Me parece a mí, pues creo que no hemos sido muy rigurosos ni muy exhaustivos en la biografía, por ejemplo, de gente como Santos López. Existe un diario, más bien memorias de él, dictadas por él, pero son incompletas, pero está pendiente reconstruir toda su vida, los años, después del asesinato de Sandino, todos los años 40, los años 50. Creo que le debemos eso a Santos López. Es una labor de reconstrucción histórica para historiadores. Gran parte de la documentación que podría soportar la vida, la biografía de Santos López está en Honduras. Hay que trasladarse a Honduras. Como hay un archivo, debe haber un archivo muy importante sobre Sandino y sobre los generales sandinistas en Honduras. No sé si ha habido alguna recopilación documental o testimonial ahí en Honduras, pues. El propio Santos López cuenta en su memoria: provengo de una familia campesina. Mi madre era originaria de Yaraguina,
pueblo perteneciente a la Segovia, de la comunidad Esquipula, para ser más preciso, ¿verdad? Mi padre, segoviano también, no ayudó a mi madre a sostener nuestro humilde hogar, el cual se componía de 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Yo era gemelo con una hembra. Como ya he explicado antes, mi padre se desobligó totalmente de nosotros, por lo que mi madre tenía que trabajar para buscar el sustento. Vendía chicha de maíz y huevos. Como esto no era suficiente, nos mandó a nosotros, a los varones, a trabajar a las fincas vecinas desde la temprana edad de 8 años. Nuestro salario era de 20 centavos de Córdoba al día. 20 centavos de Córdoba al día. Siendo maltratados corporalmente por los finqueros, o sea, los cachimbiaban. Santos López también cuenta en esa memoria cómo conoció a Sandino. Él ya estaba en el Jícaro, en el lado del Jícaro. Acuérdense que él nace en Yalagüina. Jícaro queda lejos de Yalagüina. Pero bueno, de finca en finca llega al Jícaro. Dice que llegó la tropa de Sandino. Entonces él les pidió un trozo de carne. Les pregunté si admitían cipote. Pues me fijé que entre ellos había algunos de mi edad. Contaba entonces con 12 años. Fui admitido en la tropa, pasando desde ese mismo momento a formar parte de ella. Todo esto fue a escondidas de mi madre. Estamos hablando que esto es en 1926, cuando Sandino se alza en el mineral San Albino. Tiene sus primeras escaramuzas con unas cuantas armas, después se fue para Puerto Cabeza. Ahí Sacás y Moncada no lo trataron bien, no le quisieron dar la arma, consigue la arma con unas mujeres que trabajaban vendiendo su cuerpo ahí en Puerto Cabeza, consigue la arma y arma su columna. Estamos hablando por esas fechas, noviembre de 1926, ahí se incorpora Santos López. No está clara ni tampoco la fecha de su nacimiento. Algunos dicen que el 12 de diciembre, otros dicen que el 20 de febrero. Él una vez le dijo a Rosy López que había nacido el 20 de septiembre. O sea, tenés 3 fechas ahí. No hay partida de nacimiento de Santos López. En esa época ya sabes lo difícil que era eso. Entonces Santos López se incorpora, ¿verdad?, al ejército, al naciente ejército, a la columna en ese momento de Sandino. Una columna. Y con el tiempo Sandino forma lo que él llamó el Coro de Ángeles, que era integrado por chavalos más o menos de la misma edad de Santos López. Una de las tareas que hacía este grupo de chavalos era, cuando había combate contra los marinos, era hacer bulla, pegar gritos, no sé qué, hacer estruendo, pues, para que el enemigo presumiera que estaba enfrentándose a una tropa de mayor fuerza que la que realmente era, para engañar al enemigo, una de las cosas que hacía. Después, cuando el chavalo va creciendo, Sandino formó otra agrupación con los adolescentes, 15, 17 años, que le llamó los Palmazones. Y le llamó así porque había un grupo de chavalos de ese apellido, Palmazón, que fue asesinado por la marinería yanqui allá en Segovia. Entonces él le bautizó los Palmazones. Ya eran muchachos que ya tenían otras habilidades. Aprendieron a disparar con fusil y hasta algún francotirador salió de ahí. Entonces cuento todo esto como introducción, ¿verdad? Esto es importante también. Esto se lo cuenta Santos López, lo cuenta él y lo cuenta también un gran estudioso de Sandino, ya fallecido hace bastantes años. Alguna vez hablamos aquí de él. Un gran biógrafo, estudioso de Sandino, amigo de Santos López, a quien conoció en Honduras, luego se lo encontró en Guatemala, en distintos lugares, a don Armando Amador, un gran estudioso de Sandino. Entonces cuenta don Armando Amador: la compañera del coronel Santos López, con la cual tuvo una niña,
se llamaba Manuela García, y esto lo contamos alguna vez, pero yo lo quiero repetir. Un día, Manuela García venía con su niña en un área donde se encontraba el temible sanguinario norteamericano teniente William Lee. A este le dijeron que ella era la mujer de Santos López. Entonces Lee agarró a la niña, la pateó, la tiró al aire y al caer la partió con la bayoneta de su fusil, que la tenía calada en su arma de guerra. Esto delante de la madre, solo imagínense esa escena. Viene la campesina, Manuela, con su niña, se topa con la guardia yanqui. Alguien le dice al sanguinario William Lee, mira, esa es la mujer de Santos López, que es de los bandoleros. Así, agárrame esa niña. Estoy imaginándome, ¿no? La patea, la tira al aire, tiene el fusil con la bayoneta calada y cuando va a caer la niña, ¡pum!, le ensarta la bayoneta y la parte en dos. Delante de la mamá. Seguramente la madre pegando alarido. No lo haga, por Dios, por favor, etcétera. Implorándole al hombre que no lo hizo. Seguramente eso ocurrió. Entonces cuando la mujer, la Manuela García, ve ese horror, ve a su niña despedazada por este salvaje, se volvió loca, jamás recuperó la razón. Solo imaginen eso. ¿No? El asesinato atroz de esta niña, dice don Armando Amador, creo que convirtió a Santos López en un hombre taciturno, como lo conocí yo en Honduras en el año 1945. A veces se quedaba un largo rato en silencio. ¿Verán? Ahora pongan cuidado. Santos López baja con Sandino. ¿Verdad? Para el 21 de febrero. Viene con el general Estrada, con Humansor. Ya Sandino tiene en ese momento 20 años. Santos López ya tiene en ese momento 20 años, ya es un experimentado soldado, ya tiene el rango de coronel, que se lo ha ganado en los combates. Coronel a los 20 años. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir contando poco a poco. ¿Verdad? Porque hay un relato de Benjamín Cabrales Castillo, publicado en el Nuevo Diario, el domingo 3 de agosto de 1980, hace casi 40 años, un relato particular, que tiene una versión particular, que es diferente a la que tiene Rosy López, a la que tiene don Armando Amador, pero conviene que la compartamos. Es testimonial además. Cuando el general Sandino y el grupo de valientes guerrilleros que lo acompañaban llegaron a Managua, se hospedan en la casa del ministro de Agricultura, don Sofonías Salvatierra. Esa casa quedaba en la calle 15 de septiembre, cerca del Calvario. Según cuenta don Armando Amador, estamos hablando el Calvario, donde está el Mercado Oriental, esa es la calle 15. Porque cerca de ahí era la casa de don Sofonías Salvatierra. Y el día que asesinaron al general Sandino y sus generales, Ferretti le pidió permiso al general Sandino para ir a visitar a su familia en Granada, según me contó el coronel Santos López, dice Benjamín Cabrales Castillo. Ya por la tarde salió a la calle Sócrates Sandino, hermano del general, y regresó bastante picado, regresó borracho. De manera que el general Sandino le ordenó al coronel Santos López que no lo acompañara a la casa presidencial, pues tendría que cuidar a Sócrates y no dejarlo salir a la calle, orden que el coronel Santos López cumplió. Ya siendo como las 10 de la noche,
Sócrates se durmió en una silla mecedora. En ese momento llegó el yerno de don Sofonías, que se sentó a platicar con el coronel Santos López. Y pasados unos minutos, llamaron de la cocina a Santos para darle un café. El coronel López se fue a la cocina y le pidió a un niño que se fuera a la puerta a vigilar y que si miraba guardias que lo llamara. Desgraciadamente, en ese momento que el niño llegaba a las puertas, se acercaba un grupo de guardias y el niño le gritó al coronel López: ¡La guardia! Y a continuación la guardia le disparó al niño y disparó matando a Sócrates y al yerno de Salvatierra. Santos López, y aquí hay una discrepancia, porque según Benjamín Cabrales sacó su 45 y según Armando Amador y Rosy López era una subametralladora Thompson la que cargaba a Santos López, que me parece más cercano a la realidad, pero bueno. Santos López sacó su arma, disparó contra la guardia, hiriendo o matando 2 guardias e inmediatamente se subió a una escalera que estaba en la cocina saltando para la calle al lado de la iglesia del Calvario. De manera que la guardia no lo vio y se fue corriendo sobre la calle rumbo a la montaña. Aquí hay otra discrepancia, ¿verdad? Porque también se dice que él logra salir por la chimenea de la casa. Pero bueno, el caso es que logra huir, ¿verdad? Durmiendo por las lomas de Matiara. Realmente son en las cuevas y donde está la Gruta Javier, pues, en la Cuesta del Plomo. Eso era una montaña, se le decía, un cerro. Pues. Ahí encontró una cueva, ahí pasa refugiado 3 días. Muy de mañana caminó para Momotombo y él va caminando sobre los rieles del tren como guía. Se encuentra a la guardia en una encajonada en una hacienda de un señor Argüello con la que se lió a tiro. Él tiró a 2 guardias y a él le dieron un balazo, un refilón en la pierna. Pero por suerte los guardias huyeron y él pudo seguir adelante hasta llegar a unas cuevas en Momotombo, donde encontró un grupo de ladrones de ganado que en ese momento estaban asando carne. Los ladrones le dieron de comer y le lavaron la herida y se la vendaron. Ahí descansó un rato y después se dirigió a la Loma La Pelona, que queda detrás y al norte del volcán San Cristóbal. Ahí se quedó a dormir, ya que conocía todas esas zonas, pues él con el general Colindre derrotaron en La Pelona a la Academia Militar, a la Guardia Nacional. Después siguió para Somotillo, pasando a Honduras por una vereda de contrabandistas, llegando por la noche al caserío El Castaño. Y se dirigió a un rancho donde había una fiesta de un santo, el San Antonio del Palo de Agua. Llegó con tan buena suerte que el dueño del rancho era nicaragüense emigrado y que era juez de mesta y contratista de la siembra de caña de azúcar del ingenio Santa Cruz de don Perfecto Tijerino, también nicaragüense notable. Santos no llegó al rancho, pues se quedó cerca y detrás de un árbol. Poco rato después un muchacho se fue por donde estaba Santos con el objeto de orinar y lo vio regresando a informar al juez de mesta y contratista de la siembra de caña de azúcar del ingenio don Perfecto Tijerino que estaba un hombre con sangre en una pierna. Inmediatamente el juez de mesta se fue a ver al hombre, es decir, al coronel Santos López, y lo invita a que pasara a su casa a comer algo, invitación que acepta Santos López. Bueno, y aquí ve el cuento. El caso es que Santos López reconoce el nombre de los tijerinos. Había un tijerino que era colaborador de Sandino. Finalmente se encuentran con él, que tenía varias propiedades en Honduras, y lo llevan a Tegucigalpa, y ahí don Toribio Tijerino tenía una fábrica de jabón en el puerto de San Lorenzo. Santos López, según este relato, demuestra una enorme admiración de cómo se fabricaba el jabón. Entonces don Toribio le dice: yo te voy a enseñar a fabricar y vos me vas a manejar esta fábrica de jabón. Pero si yo no sé leer ni escribir, le dice Santos López, no te preocupes. Y ahí le enseñan a leer y escribir. Y con el tiempo, efectivamente, él se hizo cargo de la fábrica de jabón de don Toribio Tijerino, ¿verdad? Dice que don Toribio le dijo: todos los nicaragüenses y centroamericanos tenemos una gran deuda con el general Sandino y con todos sus hombres. Antes de ponerlo a trabajar en la fábrica de jabón, lo hospitalizó,
hasta que le curaron la pierna y ya después se integró al trabajo. Dice que quien le enseñó a leer y escribir y a hacer cuentos, como decía Santos López, fue el señor Gregorio Mejía. ¿Ya? Este es un relato que hace, repito, don Benjamín Cabrales Castillo en el Nuevo Diario, publicado el 3 de agosto de 1980, pero escrito el 24 de julio de 1980. Quiero cerrar esto con otras cosas que es muy, muy interesante, cosas que poco hemos recordado. ¿Verdad? Los guardias que ejecutan a los que están en la casa de Sofonía Salvatierra fueron Federico Davison Blanco, al que el Frente Sandinista ajustició, si mal no recuerdo, en el 78, ahí en Matagalpa. Ahí vivía y el Frente lo ajustició. Y el otro era el Coto, Policarpo Gutiérrez. Esos dos son los guardias encargados de ir a aniquilar a Santos López y a Sócrates Sandino, que estaban en la casa de Sofonía Salvatierra. ¿Verdad? Luego, otra cosa importante que relata don Armando Amador, dice: yo le pedí al coronel Santos López la explicación de cómo había logrado escapar. Y él me dijo: yo dormía con las botas puestas. Cuando llega el asalto de Davison Blanco y Policarpo Gutiérrez con la ametralladora en la mano, Santos López se abrió paso por la parte de atrás de la casa de Sofonía Salvatierra. Ahí mueren un yerno de apellido Murillo, y Sócrates Sandino. Santos López sale herido de una pierna, pero así caminó toda la noche y la madrugada hasta pasar la frontera con Honduras y llegar después de paso en paso a Choluteca. Esta es otra versión, ¿verdad? Dice que estuvo 3 días escondido en una cueva en Managua. Esto lo cuenta Rosy López, sin comida, sin agua, sin comer, que vio pasar a la guardia, ¿verdad? Veía pasar una y otra vez a la guardia hasta que finalmente terminé en Honduras. Ahora les cuento la muerte de Santos. ¿Cómo llega Santos López a Cuba? Después de Raití Bocay, Santos López es uno de los fundadores del Frente. Carlos Fonseca lo contacta en 1960 en Honduras. Y luego lo invita a participar en todo el proceso de unificación de distintos grupos juveniles para conformar el Frente de Liberación Nacional, que después se convierte en Frente Sandinista de Liberación Nacional. Él era un jefe de una de las columnas y el entrenador, el responsable militar de la columna de Raití Bocay, Santos López. Después del fracaso militar de esta acción en Raití Bocay, Carlos Fonseca decide enviar a Santos López a Cuba, vía México. ¿Verdad? Santos quería conocer Cuba, Santos no conocía Cuba, quería ir a Cuba. Entonces pasan por México. En México él hace el contacto con La Habana, con Rosy López. Él había oído hablar de Rosy López y quería que Rosy lo recibiera en su casa, y se va para La Habana. ¿Verdad? En La Habana conoce al Che, conoce a Fidel, ¿verdad? Y un día, repentinamente, él se sintió mal, según el relato de Rosy López. Él creía que era alguna gripe, pero Rosy lo lleva con un médico y se dan cuenta que tiene cáncer de pulmón. Y fue muy rápido su enfermedad, la etapa final de su enfermedad fue muy rápida, y finalmente fallece el 10 de febrero de 1964. Entonces quiero contar esto, pues especialmente quiero contar esto. Espérame que quiero confirmar un dato. A ver. De 1965, perdón. 10 de febrero de 1965. Entonces dice cuenta Rosy López, ¿verdad? Que llegó una comisión cuando muere Santos López en el hospital, lo sacan a la vela y llega una comisión enviada por Fidel a hablar con Rosy.
¿verdad? Y manda a ofrecer disculpas Fidel, porque él se da cuenta de la muerte de Santos López cuando él estaba en Guantánamo de visita, de gira de gobierno, ¿verdad? Que se había enterado hasta esa noche y que le pedían que velaran un día más a Santos López, porque él quería asistir. ¿Verdad? Y además Fidel ordena, oigan qué importante esto, ordena hacer un funeral de Estado a Santos López. Lo entierran con honores de comandante muerto en campaña. Y dice Rossi, su entierro fue realmente apoteósico, porque caminamos desde la funeraria Caballero que quedaba detrás del hotel La Habana Libre hasta el cementerio de Colón. Todo el mundo iba caminando. Marcharon delegaciones del cuerpo diplomático y del ejército de Cuba. Aquello fue un entierro como nos hubiera gustado a los seguidores de Sandino haberlo hecho en Nicaragua y también para otros muchos compañeros. Santos López, el eslabón vital entre Sandino y el Frente Sandinista, contactado por Carlos Fonseca en 1960, fundador del Frente Sandinista, su primer jefe militar, fallecido el 10 de enero de 1965 en La Habana, Cuba, a los 51 años. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.